Que la paz de nuestro Señor sea con cada uno de nosotros. Vamos a abrir la palabra de Dios a Primera de Pedro 5:8. Dice así la palabra: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, la enseñanza de esta noche la he intitulado Estamos en plena guerra. Yo creo que entender qué es una guerra, tal vez muchos lo pueden tomar a la broma. En medio de las guerras, cuando se llevó la Primera y Segunda Guerra Mundial, mientras estaban en pleno combate las partes, muchos estaban en los bares, en los prostíbulos, en las cantinas, y muchos recibían quizás el impacto de una bomba incendiaria, y aquella gente estaba en plena guerra, pero en plena parranda. Normalmente el hombre puede desestimar la crueldad o la realidad que conlleva una guerra. Y ante esta circunstancia, poder descuidar, poder abandonar las armas y poder caer preso precisamente del enemigo. Estamos en plena guerra. Y es necesario que estemos alertas para poder comprender qué significa estar en guerra. Al pensar en guerra, estamos hablando precisamente que es un estado de conflicto, de enemistad entre dos partes, que quede bien claro. Es una enemistad entre dos partes. Es un estado especial en el cual no puede haber en este momento ninguna conciliación. Esa es una guerra. Es un estado de enemistad en el cual los adversarios están dispuestos de una u otra manera aún a perder la vida con tal de conseguir sus objetivos. Al hablar de guerra, tenemos que hablar de un estado especial en el cual no puede haber tregua, no puede haber sentimientos, no puede haber distractores, porque en ese momento somos destruidos. Estamos en guerra porque hay un enemigo, porque hay dos bandos, porque hay establecido precisamente en medio de nosotros dos formas de vida totalmente diferentes. Estamos hablando de dos reinos totalmente diferentes. Estamos hablando de dos conductas totalmente diferentes. Estamos en guerra y esta noche, con la ayuda de Dios, vamos a establecer qué es lo que significa precisamente esa guerra. En la guerra física, en la guerra material, existen muchas fórmulas para mantener una guerra activa. Y el objetivo principal en una guerra es poder imponer un criterio, es imponer una autoridad, es imponer una forma de gobierno, es imponer en forma autoritaria y por medio de la fuerza establecer un criterio en una región. La guerra no se sabe cuánto va a tardar. Lo que sí estamos seguros es que nuestra guerra va a tardar toda la vida, hermano. Desde que el hombre fue puesto sobre el mundo, estamos ubicando dos reinos en un mismo territorio. Estamos ubicando el reino de Dios y el reino de las tinieblas.
Y los dos están funcionando en la superficie de la tierra, y los dos están funcionando todos los días de la existencia del planeta. Recuerden ustedes de que Dios echó a Satanás de allá del cielo y cae a la tierra, fue echado de allá y cae a la tierra antes que el hombre. Y Satanás trata de emprender una empresa dentro de la tierra, como un fracasado aquí dentro de la tierra, tener un reino y no lo pudo obtener. Y él trata de establecer una nueva forma de vida acá dentro de la tierra. Cuando dice acá entonces, sed sobrios y velad, estamos hablando entonces no de una guerra material. Y estamos hablando que nosotros estamos en guerra porque estamos viviendo una guerra espiritual. Pero esta guerra espiritual, hermanos, es tan real, tan real. No pensemos que la guerra espiritual que estamos viviendo es un mito, es un cuento de hadas. La guerra espiritual es real, hermano. La guerra espiritual que estamos viviendo es auténtica, es legítima. La guerra espiritual que estamos viviendo, hermanos, no tiene parangón, no tiene misericordia, no tiene ningún momento de relax. Dice que Satanás, como dice, hermanos, porque vuestro adversario, al hablar de adversario, está hablando del contrario a nosotros. Está hablando de alguien que adversa, alguien que está en contra. Está hablando de alguien que es enemigo. Hermanos, tenemos que establecer bien ese parámetro de enemistad. Tenemos que saber exactamente de qué lado estamos nosotros, porque es evidente que hay en esta guerra dos bandos bien claros y bien marcados. Aparte es que no los veamos, aparte es que no los podamos discernir, aparte es que tratemos de disimularlos, por eso no deja de hacerlo una realidad. En este campo de batalla espiritual, en el cual el hombre quizás natural puede percibir algo de esto, y el hombre inventa cintas de películas, novelas alrededor de guerras. La misma historia nos habla de las guerras, pero qué difícil es que el hombre pueda establecer lo que significa realmente una guerra espiritual, y esa guerra espiritual es la que nosotros en la iglesia estamos viviendo todos los días de nuestra existencia. Estamos en una guerra real. Quizás por un momento sentimos que Satanás ya no está por ahí, pero allí está. Quizás por un momento quisiéramos creer que el diablo se olvidó de nosotros, que el enemigo, que el adversario, como que ya se olvidó de nosotros, pero en ningún momento Satanás va a desistir de sus propósitos de guerra, y es capturar el alma de los hombres. En esta guerra dice, porque vuestro adversario el diablo, como dice, hermanos, como león rugiente. Y mira, hermanos, de verdad, al hablar del león rugiente, está hablando de un adversario que pretende impresionarnos. Una de las formas en que el león logra a su presa es a través de atemorizarlo. ¿Y cómo lo atemoriza, hermanos? Es un gran rugido, hermanos. Ese rugido asusta a cualquiera. La víctima ya es presa muchas veces de aquel león a través del rugido. Una de las características entonces de Satanás, del adversario, es que anda como león rugiente. Y anda como león rugiente. Y no para de rugir. Está continuamente causando en nuestra mente, causando en nuestra alma un fenómeno de susto, de miedo, de angustia. Satanás anda dando vueltas alrededor nuestro. Dice, te voy a cazar, vas a morir en mis manos, te voy a devorar. No sé si me explico. Dice que Satanás anda, el enemigo, el adversario, anda como león rugiente, dando vueltas a su presa. Y ahí está dando vueltas a la presa. Y ahí vamos nosotros tratando de ver, quizás ya atemorizados por esa
esa bestia que está alrededor nuestro. Y anda alrededor, dice, buscando a quién, dice, a quién devorar. El trabajo entonces de ese león es poder de alguna manera intimidar a su víctima. El león empieza a rugir, el león empieza a hacer escándalo alrededor nuestro para poder atemorizarnos y conseguir sus propósitos, que es precisamente devorarnos. En ese trabajo dice, al cual, como dice hermanos, resistid, que dice, firmes ¿en qué? En la fe. Y eso es lo importante, hermanos, que nosotros tenemos que estar en el entendido que Satanás anda como león rugiente y va a dar una vuelta, insistente va a dar otra vuelta. Quizás ese rugido sea un rugido de una tentación que te está rodeando continuamente, de un asedio que estás teniendo, quizás para que hagas un mal negocio. Quizás ese león rugiente todos los días está estimulándote para que de alguna manera empieces a debilitarte. Es como aquel hombre que empieza a pasar mensajes a una mujer, es muy común actualmente. Aquel león sigue rugiendo, quizás a través de la propuesta de un negocio ilícito. Quizás hay alguien que está haciendo propuestas en tu trabajo. Te está diciendo, no hombre, si tu patrón no te paga mal. Pero si mira, tú deberías de ganar más. Pero mira, aquí en tu trabajo no te están valorando. Toma esto te pertenece a ti, tú tienes derecho. Ese león rugiente anda alrededor y esa es precisamente la guerra que nosotros estamos viviendo todos los días de nuestra existencia. Muchas veces somos debilitados a través de circunstancias, negocios que nosotros sabemos dentro de nuestra cabeza y nuestro corazón que no son agradables a Dios. Estamos en guerra porque hay un enemigo, porque hay un adversario, porque hay un ser satánico que quiere destruir nuestra vida, que quiere separarnos de Dios, que quiere que estemos por la eternidad en el infierno junto con Él. Hay un enemigo que está trabajando en tu corazón y en tu alma, rugiendo constantemente para poder inducirte al pecado, para poder inducirte a que tú hagas precisamente lo que Él quiere con tu vida. Dice la palabra que el diablo, Satanás, vino para matar, para robar y para destruir. Esa es su obra, ese es su trabajo, esa es su propuesta. Y no es solo filosofía. Él va a estar constantemente como león rugiente tratando de destruir tu vida y tu corazón. Y cuando estés enredado en uno u otro negocio, qué difícil es salir de él. Empezamos a enredarnos en los negocios de la vida. Empezamos a enredarnos con amistades que no son las mejores. Empezamos a ubicarnos en un plano de una realidad quizás material en donde nosotros quisiéramos vivir la vida de otro, vivir las aventuras de otro, experimentar quizás algunas de las cosas que sabemos que a Dios no le agradan, pero el león rugiente allí está. Satanás está como león rugiente y él no va a vacilar en tratar de continuamente asediar tu alma, ofrecerte lo mejor que tiene, dar esa provisión que tu alma quiere y necesita, darle a tu carne precisamente ese placer, darle a tu carne todo lo que desea, darle a tu carne lo que para ti va a significar quizás la realización de algo. Hermano, muchos de nosotros quizás estamos frustrados en la vida. Muchos de nosotros, a través quizás de ciertas normas de ley, le pusimos cierta barda a algunas prácticas de nuestra vida, pero actualmente, hermanos, en esta libertad, hermanos, Satanás ha aprovechado a inducir a cada uno de nosotros, hermanos, a hacer las cosas que a Dios no le agradan. Nos debilitamos. Hace unos días atrás, yo no acostumbro ver esas cuestiones de Facebook ni nada por el estilo porque no me interesa. Pero vi por lo menos a 3, 4 hermanas de aquí la iglesia en su Facebook
con semejantes joyas, con semejantes modas, con semejantes atuendos. Yo dije, alguien me lo enseñó y me dijo, mira hermano, me dijo, es una hermana. ¿Y qué pasa aquí, hermano? No aguantó la guerra, le dije yo. Ese asedio social, ese asedio cultural, esa necesidad de poder decir quién soy, lo que tengo, lo que soy, mostrarle al mundo quizás una belleza, quizás mostrarle al mundo esa frustración que quizás está haciendo daño y que quisiera yo mejorar mi autoestima y decirle a la gente, si no soy tan fea como parezco, soy mejor de lo que creen. Y a Satanás le interesa, y él anda como león rugiente, y va a continuar esa campaña continuamente alrededor de tu vida, y no se va a cansar, y alguien va a poner en tu Facebook, te va a decir, ¡qué linda te ves! Satanás anda como león rugiente, porque estamos en guerra, hermano. Estamos en una situación tan particular que quizás estamos subestimando. Estamos quizás en momentos a veces de refrigerio en lugar de estar en momentos de guardia. Quizás muchas veces en solazándonos en el momento en que deberíamos de estar peleando. Sucede, hermanos, que cuando empleamos el tiempo de batalla para el solaz, vamos a tener grandes problemas. Estamos frente a un gran guerrero. Estamos contra un hombre que había ganado y había superado muchas batallas en Israel. Quizás uno de los guerreros más grandes que nunca jamás había tenido Israel. Estamos con un hombre lleno de ese espíritu de batalla, de ese espíritu de guerra, de ese espíritu de vencer. Pero un día dice que no salió a la guerra. Y no salió a la guerra cuando era tiempo de guerra. Y no salió a la guerra y prefirió quedarse en el palacio. Y ese día fue donde inició la debacle espiritual para su alma. Ese día en ese solaz, ese día en ese relax que tenía de su carne, apareció precisamente el león rugiente. Y el león rugiente aparece en una bella mujer, en aquella mujer que no le pertenecía. La toma y fue la destrucción de su vida. Hermanos, estamos en guerra y no podemos permitir en un momento dado ese solaz, ese relax, porque Satanás va a destruirnos, nos va a atacar. Nos va a tomar por sorpresa. Primero va a ir minando. Por eso es que dice, no dice que llega y nos atrapa de una vez. Anda como león rugiente, dice. Y está alrededor. Te voy a comer. Te voy a comer. Vas a ser mío. Vas a ser mía. Hasta que nos hagamos la idea que somos de él. Satanás convence de una y mil maneras, influyendo en el subconsciente de los hombres para que puedan rendirse antes de que sean tragados. Cuanto menos lo sentimos, somos nosotros mismos los que vamos y entregamos y decir, bueno, ya me convencí león, cómeme. Muchos de nosotros ya no necesitamos mucho poder de convencimiento de Satanás, ya buscamos nosotros mismos ese placer. Ya buscamos nosotros mismos esa satisfacción personal. Y dice, anda buscando a quien devorar, al cual que dice, resistid, como dice, firmes en la fe. Hermanos, no hay argumento para Satanás humano. No hay argumento para Satanás que lo pueda convencer. Dice que hay que, ¿qué dice que hay que hacer? Resistirlo. Y resistirlo quiere decir, vete de aquí, Satanás. No me asusta tu rugido. Y en el nombre de Jesús, vete, Satanás. Resiste al diablo. ¿Pero por medio de qué? De la fe. Nuestras palabras, nuestras decisiones
ante las circunstancias deben de ser con claridad y definición. Aquí en la empresa hemos definido de que todos tienen que asistir a una actividad de este tipo y a este convivio de este tipo, y usted tiene que venir aquí. ¿Y qué tal si nosotros, voy a ver, fíjese, ¿y qué tal si me enfermo el sábado? ¿Será que se lo van a creer, hermano? Mire, es que a mí los días sábados me duele la cabeza. Hermanos, nuestros argumentos no son firmes y no son convincentes delante de Satanás. Y por eso, mis hermanos, viene Satanás y hace y barre con nosotros porque no actuamos en esa definición por fe. Por eso dice, resistid firmes, como dice, en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos, que dice, en todo el mundo. No estamos solos, hermanos. Yo entiendo tus padecimientos, porque tus padecimientos son mis padecimientos. Yo también puedo oír rugir al león por muchas partes. Muchas veces el león se acerca y viene demasiado cerca a nosotros y oímos su rugido demasiado cerca. Pero en ese momento es cuando nosotros debemos de resistir al diablo con fe. En la fe que Dios nos ha dado. No es en mi capacidad, no es en mis fuerzas, no es en esa condición física en que le digo, venite conmigo, Satanás. Aquí vamos a... No, hermano. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es la fe en Cristo Jesús. Es ese poder sobrenatural que nos da en aquel que ya venció en la cruz del Calvario. Hermanos, nosotros cuando estamos resistiendo al diablo, nosotros no vamos a matar al diablo, hermano. Si el diablo es espíritu y ese no se muere, hermano. El que le puso el pie en el cuello a Satanás fue mi Señor Jesucristo. Nosotros no podemos destruir a Satanás, pero sí estamos en el equipo de aquel que venció en la cruz del Calvario. Y ese es el que me puede dar la fortaleza para decir, no, león, momento, Señor. Momento, señor león. Esos sus rugidos no me asustan. Ese rugido no me asusta, porque Cristo en la cruz del Calvario te voló los dientes. Porque Cristo en la cruz del Calvario te cortó las garras. Porque Satanás no tiene poder contra Cristo. Porque es más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y dice, los padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Ese poco de tiempo dura toda la vida, hermano. Dice la palabra que para Dios un día, ¿qué dice? Es como 1000 años. Y 1000 años, como un día. Usted puede decir, si esto no se termina, pero si usted solo 100 años vive, ni una hora de Dios, hermano. Por eso dice, un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, que dice, afirme, fortalezca, y no solo eso, sino que establezca. La obra es de Dios. Lo único que tenemos que reconocer, hermanos, es que estamos en una guerra. Y esa guerra es tan real, aunque sea una guerra espiritual, es tan real. ¿Y sabe por qué es tan real? Porque en medio de todo esto es un fenómeno actual en el cual tiene campo de batalla. El campo de batalla es el mundo, hermano. Es aquí en el mundo en donde nosotros estamos recibiendo, es el campo de batalla en donde están estos dos batallones, el batallón de Dios y el batallón de Satanás, el batallón del bien y el batallón del mal. El campo de batalla es el mundo, es todo esa superficie en donde nos movemos, es el tiempo, es el espacio, ese es el campo de batalla. Pero tenemos también dentro de estos soldados, y somos nosotros los soldados que estamos peleando en el lado del ejército del Señor, en el lado del ejército del bien. Pero tenemos que reconocer de qué lado estamos, hermano. Tenemos que reconocer a qué ejército pertenecemos.
Tenemos que tener claro y preciso de dónde somos, de quién es nuestra autoridad espiritual, quién es el que va por delante de nosotros. Es tan real esta guerra espiritual porque en medio de esto hay dos bandos y existen estrategias de guerra. Satanás tiene grandes estrategias de guerra, hermanos. Y él, si no te toma de un lado, te toma de esto. Hermano, no tenga pena. Yo con las mujeres, nada, hermano. Yo ahí, mire, a mí eso para mí no es problema. No, hermano, mire, eso del alcohol, jamás en mi vida. Satanás va a buscar otra cosita por ahí. Envidia, resentimiento, rencor. Y es ahí donde muchos de nosotros perdemos la batalla, hermano. A veces clasificamos los pecados sexuales o los pecados de naturalezas así escandalosas como que son las únicas que Dios condena. No es así, hermanos. Dios condena todo pecado, sea grande o sea pequeño. Pecado es pecado delante de Dios. Por eso dice, y que hay entonces, estoy hablando de lo que es estrategia, en donde hay víctimas. ¿Cuántas veces, hermanos, a través de poder ser seducidos por esos rugidos de ese león, hermanos, somos seducidos de alguna manera y somos revolcados por Satanás mismo y tenemos que venir heridos y venimos llorando y venimos diciendo, ¡hala! Dios me falló. Dios nunca falla, yo soy el que fallo. Dios nunca va a fallar, Él es fiel. Y dice la palabra que aunque nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel. Es tan real esta guerra, hermanos, porque hay un botín. En toda guerra hay un botín. Y ese botín que se pelea en esta guerra son precisamente las almas. A Satanás le interesa el alma de los hombres. Y le interesa el alma de los hombres porque en el alma de los hombres está la personalidad del hombre, está la capacidad de decidir entre esto y lo otro. En el alma se asienta y en la mente se acerca la inteligencia del hombre para poder optar por el camino de Dios, optar por las cosas buenas o aún optar por las cosas malas. A Satanás le interesa captar el botín que Satanás pretende, es precisamente el alma de los hombres. Satanás tiene en sus alforjas, lleva cautiva las almas, porque ese es su trabajo. Es tan real esta guerra, hermanos, porque hay botín, hay lesionados y quizás hay muertos de guerra. Estamos en una guerra tan legítima, hermanos, en el cual tenemos la victoria en un Dios, en un Jehová, que es el rey de los guerreros. Miren cómo dice la palabra aquí desde el inicio. Quiero que busquemos ahí en Éxodo 15. Y me llama mucho la atención aquí esta oración de Moisés, o esta forma de expresar esa grandeza de nuestro Dios con esa característica tan particular de ser precisamente un guerrero. Y mire lo que Moisés habla acá. Es un cántico de Moisés y estoy leyendo Éxodo capítulo 15 y versículo 3. Jehová, ¿qué dice? Es varón de guerra. Jehová, dice, es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar Rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Nuestro Dios, hermanos, es el que dirige la guerra espiritual que estamos viviendo. Acá está hablando de un Dios que es guerrero por naturaleza. Estamos en una guerra espiritual que es más real de lo que podemos imaginar. Estamos en una guerra espiritual, hermanos, que afecta nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras actitudes, nuestra forma de ver la vida. Y continuamente estamos sufriendo un desgaste espiritual. Cada vez que nos enfrentamos con una batalla espiritual, hermanos, hay un desgaste demasiado fuerte. Cada vez que perdemos una batalla, hay una debilidad en el corazón.
Cada vez, hermanos, que Satanás consigue seducir nuestra vida de alguna forma, hay tristeza en el alma. Y aquella cosa, aquella nostalgia en el corazón de decir: Señor, te he fallado, Señor. Quizás una mala respuesta, quizás una mala conducta, quizás una mala actitud que en un momento dado nos puede llevar hasta un pecado. Cuando nosotros somos seducidos por esas actitudes pecaminosas, sepamos que estamos en guerra. Y hay muchas de las batallas que nosotros estamos peleando, hermanos, sobre este tema, que deben de afligir nuestro corazón. Satanás se va a presentar algunas veces como ángel de luz. Satanás a veces se va a presentar en muchas formas quizás demasiado subjetivas, demasiado sutiles, demasiado suaves como para pensar que aquello es algo malo. Pero quizás otras veces va a presentarse en una forma demasiado agresiva, en donde quiera apropiarse de tu mente, apropiarse de tu corazón y hacerte esclavo de él. Es el momento en que tu fe, es el momento en que tú tienes que tomar las armas espirituales y entender que estamos en guerra y que el diablo no está jugando. Satanás no está jugando a las guerritas. Él quiere destruir tu alma, él quiere cautivar tu alma, él quiere hacer meter tu alma y meterla dentro de un costal, dentro de un saco, para encadenarte y llevarte al calabozo. A Satanás le interesa que tú mueras espiritualmente, porque en la medida en que nosotros alcancemos ese convencimiento que provoca Satanás, en ese momento que se afirma el pecado en nuestra vida, hay un alejamiento, hay una disyunción entre lo que es el espíritu y el alma. Es ese momento, hermanos, en el cual fallamos a Dios. Es ese momento en el cual nuestra alma sabe que ha hecho lo que no le agrada a Dios y empieza a haber un divorcio espiritual. El espíritu, que es el que se relaciona con Dios, empieza a sufrir un cisma en medio. Y hay una división entre el espíritu y el alma. Y el alma empieza a convencerse que está mal, pero al final ve el abismo que hay y que no puede alcanzar a Dios. Empieza a entristecerse el corazón, empieza a entrar la tristeza. Muchos de nosotros por eso perdemos el ánimo dentro de la iglesia. Mejor ya no voy a la iglesia. Mejor, yo siento que ya no puedo. Yo siento que tal vez algunos hermanos sí pueden, pero yo ya no puedo. A Satanás le interesa cada vez alejarte más de la idea de que tú puedes estar en la presencia de Dios. A Satanás le interesa convencerte todos los días de tu vida de que eres incapaz de poder alcanzar la vida eterna. A Satanás quizás te diga al oído: sí, eso de Jesús es verdad, te puede decir el diablo. Eso que Jesús murió en la cruz del Calvario, eso es verdad, te puede decir. Eso que resucitó en la cruz es verdad, pero no es para ti. Porque tú ya fallaste, no servís para nada. Satanás quiere vernos, hermanos, derribados. Quiere vernos turbados. Quiere vernos en ese estado anímico de confusión. Satanás le interesa causar confusión en nuestra mente, que no podamos razonar espiritualmente y ser víctima totalmente. Ahora ya caí, ahora como estoy mal, ahora mejor me tiro de una vez. Ahora como ya robé 1,000, ahora voy a ver qué más saco de la empresa. En la medida en que nosotros nos vamos convenciendo a nosotros mismos de nuestra incapacidad de salir adelante, Satanás va a ganar ventaja sobre nosotros. Y vamos a ir perdiendo, no una batalla, sino 2 batallas y 3 batallas. Y en la medida en que vamos perdiendo más batallas, se va debilitando más nuestra capacidad de guerra. Porque cuando uno está en la casa, cuando ya no queremos venir a la iglesia, cuando empezamos a sumirnos en depresiones espirituales, no, ya no tengo ánimo. Y cuando venimos a la iglesia, venimos arrastrando quizás, no, mejor voy a ir aunque sea. Ya casi que no queremos. Nuestro corazón ya está debilitado. Qué difícil es salir de un estado crítico. En la medida en que más batallas perdamos,
nuestras armas van terminando. Y luego de eso viene el desánimo. Ya no puedes orar. Ya no puedes suplicarle a Dios. Es que, hermano, yo me hinco y solo me hinco y ya me duermo. Solo quiero medio hablar con Dios y me duermo. Pero cuando miro la tele, ahí sí estoy despierto. ¿Qué pasará, hermano? Mire, cuando miro las noticias, hermano, ahí estoy atento. Pero cuando quiero orar, no puedo. A veces quiero cantar una alabanza y resulto cantando otra canción. Hermanos, en la medida en que nosotros vamos creando ese cisma, ese abismo entre el espíritu y el alma, nuestra comunión con Dios se va haciendo cada vez más difícil. Y el paso para llegar y alcanzar va a ser más largo cada vez. Y nos va a costar demasiado poder llegar y ser restaurados, restituidos de aquella relación con Dios. Aquella amistad ha sufrido un desgaste. La guerra ha provocado en nosotros hasta un mal aspecto. La guerra en nosotros forma niveles de amarguras en el corazón. Y empezamos a tener, hermanos, resentimientos dentro de nosotros mismos. Todos modos, no se puede. Dios exige mucho. Dios pide mucho. Nos ponemos a pelear con Dios. Y luego de estar en el ejército de Dios, resultamos del otro lado del ejército de Dios. Jehová es un varón de guerra. Amén, hermano. Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército. Ese Dios, ese Jehová que echó los carros de Faraón allí precisamente a medio mar, es ese Dios que está hoy aquí en la noche. Ese Jehová que quiere pelear tus batallas. Ese Jehová que quiere ir delante de la guerra. Que quiere darte la victoria. Que quiere decirte, yo voy a pelear por ti. Tú no puedes, pero yo voy a pelear por ti. Para que tú puedas decir con esa fe y ese ánimo, amén, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, Satanás anda como león rugiente, quiere destruirnos y va a tratar de buscar cuál es el área más susceptible y va a probar con esto y va a probar con lo otro. No, este bocadito no te gustó, este otro tal vez sí te gusta. No, ese no lo quiero. Espérate, ahí te voy a dar, este sí te va a gustar. Satanás empieza a desplegar toda una serie de filosofías, de gustos, de placeres, de argumentos que terminan encontrándonos la debilidad. Cuando siente Satanás, le sonreímos algo, esto es lo que te gusta. El Señor Jesucristo con tal firmeza, con tal seguridad, Satanás le presentó todas las opciones habidas y por haber, a la cual el Señor lo resistió total y absolutamente. Estamos en guerra y la única alternativa que tenemos, hermanos, es mantener una firmeza en nuestra fe y decirle, no, Satanás. Muchos de nosotros tratamos de vivir una vida diplomática con el mismo diablo. No, hombre, diablito, mira, yo solo estaba jugando. Tranquilo, hermano, estamos en guerra. Estamos en guerra. No, mira, es que él no bromea. Y él quiere tu alma. Y no la quiere para acariciarla, quiere para destruirla. Porque él vino a matar, robar y destruir. Ese es su trabajo. Y no va a perder oportunidad para alcanzar sus sucios propósitos. ¿Dónde inicia la guerra? Hermanos, hay una serie de eventos en los cuales tenemos que estar muy claros por qué se inició esta guerra. En primer lugar, hermanos, Satanás quería establecer su propio reino ahí en el cielo. Ahí empezó el problema original. Luego viene Dios y le despide. Bueno, te vas de aquí y no te quiero más. Secundario a eso, nacemos nosotros, que somos los sustitutos de la tercera parte de los ángeles que Dios había descalabrado junto con Satanás. Cuando Satanás detecta este fenómeno, entonces Satanás se da cuenta que tiene cerca
algunos que puede también hacer pedazos igual que él. Empieza a convivir con el hombre en la superficie de la tierra y decide tomar una acción. Y esa acción era precisamente destruir las almas de los hombres. Y ahí es donde empezó la guerra. Y Satanás logró sus propósitos bien claros. Y logró de tal manera sus propósitos cuando dice precisamente en 1 Juan 5:19, vamos a ver ahí, ¿cómo dice, hermanos? 1 Juan capítulo 5 y versículo 19, dice, sabemos, ¿qué dice, hermanos? Que somos de Dios, ¿y qué dice? Y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Qué es lo que sucedió, hermanos? Vino el hombre y Dios lo ubica sobre la tierra e inmediatamente, ¡pum!, le cae Satanás. En ese momento, hermanos, no había guerra, porque Satanás tenía ganada la guerra. ¿En dónde se inicia ese compartir de dos ejércitos? Se manifiesta cuando viene Jesucristo y ve la incapacidad del hombre y dice, no, este hombre está perdido. Yo lo voy a ayudar. Yo lo voy a sacar de ahí. Solo que él tiene que ser de mi equipo. Y viene Jesucristo a través de aquella obra maravillosa de la muerte en la cruz del Calvario, ese resurgir en ese nacimiento nuevo, en esa resucitación al tercer día, en esa victoria total, y se forman los dos ejércitos sobre la tierra. Jesús establece su reino espiritual en la iglesia con estas palabras: el reino de los cielos, ¿qué dice? Se ha acercado. Quiere decir que no estaba el reino de los cielos, no se habían ubicado exactamente, habían hijos aislados, pero no se había establecido un ejército. Cuando viene Jesús y establece precisamente un estado de guerra claro y definido delante de Satanás y le dice, bueno, estos son con los que vas a pelear. Y Dios arma su iglesia y la hace suya, y él como capitán. Y ahora sí hay dos equipos bien claros y bien definidos. Viene Dios a través de Jesucristo, y leamos ahí en Mateo 28, y les establece un principio de compromiso muy importante, el cual va a ser determinante para la vida de ellos. Leamos Mateo capítulo 28, y les establece un principio casi como un mandamiento. Y dice, versículo 19, aún desde el 18, y Jesús se acercó y les dijo, y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Qué interesante eso. La autoridad que Cristo estaba tratando de mostrar en ese momento. Miren, señores, discípulos, porque les estaba hablando a los discípulos, toda potestad me es dada. Como quien dice, yo soy el jefe de este ejército y yo voy a hacer lo que yo quiera. Y luego dice, por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ¿cómo les dice, hermanos? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Viene Jesús, viene Cristo y llama a su iglesia. En ese momento era su pequeña iglesia, sus discípulos, y les dice, de hoy en adelante nosotros somos un equipo ya bien definido. Y el trabajo de ustedes es ir a quitarle las almas a aquel que las tiene. Dijimos anteriormente que el mundo entero, ¿qué dice? Está abajo, ¿qué dice? Ahora el trabajo de la iglesia es arrebatarle las almas a ese Satanás que con engaño las cogió. ¿Me explico, hermano? Cuando nosotros estamos bien ubicados en cuanto al que el trabajo del diablo es matar, robar y destruir,
El trabajo del diablo fue engañar y capturar la vida de todos los hombres. Ahora se establece el nuevo ejército que sirve para liberar a aquellos. Y es ahí donde se establece la guerra. No sé si me explico, hermano. Ese es el origen de la guerra espiritual. Ahí es donde Satanás, hermanos, arde en ira, porque mientras tenía todo el mundo bajo su poder, él era amo y señor. No sé si me explico. Pero a través de la obra de Jesucristo, la obra de Satanás queda en riesgo. Ahora viene Jesús y delega a la iglesia para que haga el trabajo. Ahora Satanás es nuestro enemigo, hermanos. Y cada vez que nosotros compartamos el evangelio, cada vez que desde este púlpito se diga la verdad de Jesucristo, cada vez que tú vayas en el bus y le compartas a alguien el evangelio de Jesucristo, cada vez que tú vayas al mercado y entregues un tratado de la palabra de Dios, cada vez que tú hagas entender a alguien que está mal y que tiene que arrepentirse de sus pecados, estás en guerra. Y eres un soldado activo en el reino de Dios. Y es ahí donde la guerra se nos va a poner muy seria, hermano. Es ahí donde la guerra, en donde Satanás va a tratar de sacar todas sus armas mortales. Es ahí donde Satanás va a tratar de destruirte. Es ahí donde Satanás va a tratar de alcanzar tus propósitos para que tú no logres rescatar a través de la obra de Jesucristo y cuentes la verdad. Porque dijo el Señor Jesucristo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Cuando nosotros llegamos el mensaje de Jesucristo y predicamos la verdad de Jesucristo, tiene que haber una reacción en Satanás. El día domingo, a través de este espíritu que Dios ha puesto en la iglesia de compartir el evangelio a la gente en las calles y de hacer ahí con los muchachos, con los jóvenes, estas campañas, fuimos allá a la Antigua, una ciudad idólatra por naturaleza, hermanos. Una ciudad en la cual, hermanos, ahí se mueven potestades espirituales un poquito extrañas. Y ahí estuvimos, hermanos, y fuimos a predicar la palabra de Dios. Hermanos, estábamos empezando la actividad y empezaron, hermanos, a revolotear por lo menos unos 5 o 10 endemoniados, hermano, que estaban alborotados. Estaba un grupo de diáconos ahí de nosotros tratando de resistir el espíritu de aquellos hombres, porque estaban, mis hermanos, enfurecidos. Y alguien decía: bueno, si es verdad lo que están diciendo, mi padre se está muriendo, que vayan y lo sanen. Hermanos, la guerra espiritual se da en el momento en que nosotros llevamos la verdad, porque esa verdad va a hacer libres a la gente. Satanás se va a quedar sin equipo. Y en la medida en que nosotros anunciemos este evangelio, cada día más la guerra es peor, pero es más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y estamos en guerra, pero nuestro general, nuestro capitán, está firme y decidido a destruir a Satanás, porque él ya lo venció. Lo que estamos haciendo nosotros es entrenarnos en ese espíritu de lucha, en ese espíritu de guerra. Ahí estábamos, hermanos, y los diáconos sujetaron con el espíritu a todos aquellos hombres. Hermanos, al final se desaparecieron, se desvanecieron. La palabra fue predicada, el evangelio y la semilla fue sembrada. Pero en la medida en que nosotros trabajemos en este equipo, la guerra va a ser cada día mayor y Satanás va a tratar de destruirte. Satanás va a tratar de convencerte que aquí no hay nada. Satanás va a tratar de minar tu fe, de minar tus sentimientos en la obra de Dios. Satanás va a tratar de destruir la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dice entonces, id por y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Nuestra misión, si la cumplimos bien, hermanos, va a crear conflicto. A ver quién de ustedes va a predicar este evangelio hacia su trabajo. No, hermano, yo no quiero tener problemas. No, hermano, es que mire, hermanos, si quiere se vuelve
en una oportunidad, no sé en qué prédica, comentaba de unos animalitos que se llaman camaleones. ¿Quiénes los conoce? ¿Ah? Hay hermanos camaleones. ¿Sabe cuál es la característica del camaleón, hermano? Es un animalito, y si usted pone ese animalito y lo deja aquí puesto 2 horas, se vuelve gris. Y si usted lo quita de ahí y lo pone acá, se vuelve café. Si usted lo pone como esta flor, agarra el color de la flor. Hay muchos hermanos camaleones. Amén, hermano. ¿Me explico o no? ¿Sabe por qué, hermano? Porque van y hacen lo que los demás hacen para no tener problemas. ¿Sabe por qué el camaleón hace eso, hermano? Para pasar desapercibido y para no tener problemas. Muchos de nosotros quizás no estamos viviendo grandes batallas espirituales porque estamos camuflajeados de mundo. Amén, hermano. Y allá en el mundo actuamos igual. Si allá en el trabajo dicen cuentan chistes mal casos, usted los cuenta allá. No, pero en este trabajo no cuentan eso, aquí tienen otra práctica, entonces ahí va a hacer otra cosita diferente. Hermano, los hermanos camaleones, en un momento dado, están desvirtuando sus principios básicos y fundamentales para poder manifestar que no se trata de pelear con la gente. No estamos peleando con nadie. Simplemente estamos estableciendo una nueva cultura, una nueva forma de vida, un nuevo enfoque, para que los demás vean que de verdad Cristo ha hecho una obra en medio de nosotros. Con la mayor paz, con la mayor humildad. Así dice la palabra, sean astutos como serpientes y mansos como palomas. En la forma más sencilla, miren, hermanos, prediquen el evangelio. Y prediquen a tiempo, y prediquen fuera de tiempo. Y una hermana me decía ahí en San Marcos, hermano, mire, ¿y para qué predicar si a lo mejor, mire, ya les han predicado? Usted predique. Es que ya no le convence a nadie. Tú predica a tiempo y fuera de tiempo. Para que aquel día, cuando llegue el juicio final, va a decir, pero ¿y qué? Si a mí nadie me dijo nada. Bien, acordate. Aquel hermano Juan te fue a hablar aquel día allá a tu casa y te habló de esta salvación, te habló de esta verdad, y esa verdad va a condenar al mundo. En la medida en que nosotros nos ubiquemos dentro de este lado, vamos a estar en una guerra mucho más que claro. Hay 2 poderes. En esta guerra hay 2 pleitos, hay 2 poderes, hay 2 valores, hay una pugna, pero también hay una promesa. Leo Josué capítulo 1, versículo 2. Amén. Y aquí habla precisamente de esas promesas, cuando Dios le promete a su pueblo la tierra prometida. Hoy Dios nos tiene una oferta maravillosa que es la tierra prometida. ¿Cuál es la tierra prometida, hermano? ¿Ah? ¿Cuál es? La Nueva Jerusalén, la Jerusalén espiritual, la salvación de las almas, ese vivir eternamente con Dios, esa es la tierra prometida. Y aquí Dios hace una promesa a su iglesia, que es la tierra prometida, y dice: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo el pueblo, a la tierra que yo doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo el lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Hermanos, Dios ha prometido que nos va a dar la victoria, solo que hay que matar los gigantes, solo que hay que pelear, hay que sacar a los invasores. Hermano, ahí sí ya no me meto en líos. Hermanos, si no conquistamos la tierra que Dios nos ha dado, a través del poder que Dios nos ha dado, no vamos a poder alcanzar la tierra prometida. No vamos a poder, nos vamos a quedar varados en el camino.
se va a quedar atrofiada nuestra carrera espiritual. Muchos de nosotros vamos a morir quizás religiosamente, pero sin alcanzar la meta que Dios quiere. Dios nos ha ofrecido la tierra prometida. Y con esta promesa tan clara y precisa: yo os he entregado, como le ha dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Hermanos, la victoria es tuya. En tu trabajo, en tu escuela, en la universidad. La victoria es tuya. Todo lo que pusieras tus plantas de tus pies te pertenece a ti, dice el Señor. Quiere decir que Dios quiere darnos la victoria total. Pero tenemos que estar en la guerra. Tenemos que estar sometidos precisamente a ese espíritu y poder compartir lo que Dios quiere. Jeremías 1:10 dice de la siguiente manera, y estas son las promesas que Dios hace a su iglesia. Yo no sé por qué muchos de nosotros, hermanos, está siendo derrotado. Muchos de nosotros estamos derrotados cuando Dios nos ha dado la victoria. No sé por qué muchos de nosotros hemos sido vencidos cuando el gigante está por delante de nosotros. Y hay promesas maravillosas que amparan este espíritu. Leo Jeremías 1:10. Mira que te he puesto en este día, ¿qué dice? Sobre naciones. ¿Y qué más? Y sobre reinos. ¿Para qué dice? Para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar. ¿Y qué dice? Y plantar. Hermanos, Dios nos ha dado un poder, Dios nos ha dado una capacidad, Dios nos ha dado armas espirituales. El problema, hermanos, es que nos ha faltado la fe para poder tomar las mejores decisiones en los mejores momentos. Satanás quizás ha podido conquistar mucho de los botines, muchas almas que han sido ya contagiadas y han sido absorbidas precisamente en ese espíritu satánico. Es necesario, hermanos, que nosotros entendamos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Estamos en una guerra espiritual. Dice que nuestra guerra son potestades, son gobernadores de las tinieblas. Nuestra lucha espiritual, hermanos, no es, por eso lo decía en una oportunidad, no es mi suegra, no es mi nuera, no es mi patrón, no es mi compañero. Nuestra guerra es espiritual, porque no hemos entendido el mensaje del Señor, porque no somos capaces de poner por obra lo que Dios quiere que pongamos, porque queremos defendernos nosotros mismos, porque queremos establecer nuestra propia justicia, porque queremos hacer de acuerdo a nuestro propio criterio, pero somos incapaces de poner por obra lo que la palabra de Dios dice. Y por eso Satanás va tomando las almas y las va cautivando. Pero aquí dice que no nos ha puesto más, que dice que te he puesto sobre las naciones y sobre los reinos, y con poder para arrancar y destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La buena pregunta es, ¿qué dirá Dios? Yo le he dado a mis hijos todo el poder. Y le dije que podían plantar, que podían construir, que podían edificar. Y nos encuentra Dios quizás en un rincón, hermanos, llorando nuestra tristeza, vencidos y derrotados. Dios te quiere dar la victoria. Dios quiere que tú te armes de toda esa armadura espiritual. Y termino en Efesios 6:10. Que dice de la siguiente manera: por lo demás, hermanos míos, como dice, hermanos, fortaleceos en el Señor. Quiere decir que no son mis fuerzas, amén. Y en el poder de, ¿qué dice? De su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes
con las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne, sino contra principados y potestades. ¿Y sabes cuáles son esas potestades? Tal vez los principados son esas cositas que están ahí en el corazón y que se meten. Pero potestades, estamos hablando, hermanos, de aquellas cosas que rigen hasta grupos sociales. Las modas, por ejemplo, la televisión, el internet. Estas son potestades espirituales. Y nosotros estamos muchas veces ministrados por esas potestades espirituales, y es donde empezamos a debilitar nuestro espíritu, debilitar nuestro corazón, y cuando sentimos, ¡pum!, resbalamos. Es que me caí. La caída ya era inminente, porque nuestra guerra, dice, no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esos son nuestros enemigos. Galán ejército el de Satanás. Si no nos agarramos de Dios, hermano, si no nos fortalecemos en su espíritu, son revolcadas las que nos va a pegar el diablo, hermano. Y vamos a tener que llorar, y vamos a tener que sufrir, y vamos a tener que padecer. Por tanto, tomad, dice, ¿qué dice? Toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, ¿qué dice? Hermano, qué cosa más preciosa, y aquel día digamos, Señor, estuvo dura la guerra, y hubo esta guerra, y perdimos esta, pero ganamos esta, pero aquí estoy, vencimos. Que al final podamos decirle, Señor, aquí vengo sin una mano, sin un pie, aquí vengo medio golpeado, medio herido, pero ganamos. Amén, hermano. La victoria es nuestra. Tenemos que seguir peleando con ánimo. Tenemos que seguir peleando con agallas, sabiendo que nuestro Señor Jesucristo va por delante de nosotros. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos, que, como dice, hermanos, con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿En qué estamos fallando? ¿Será que nos falta fe? ¿Será que no estamos armándonos con toda esa armadura de Dios? Quizás no nos estamos poniendo el yelmo y hay muchas ideas que se nos están metiendo en la cabeza. Quizás no estamos usando esa coraza y hay dardos que están llegando a nuestro corazón. Quizás no estamos usando esas botas altas y quizás las serpientes están mordiendo nuestras piernas. Hay algo que está fallando en nosotros. Poca oración, poca entrega, poco espíritu, poco entendimiento, poca búsqueda. Y quizás hay cierta vestidura que estamos usando. Pero aquí dice que tenemos que vestirnos, dice toda la vestidura de Dios. ¿Qué estará fallando en nuestra vida, hermano? Hay algo que está fallando. Y por eso estamos perdiendo muchas batallas. Y estamos aquí a veces presentes en cuerpo, pero no presentes en espíritu. Y estamos manifestando acá algo y afuera otra cosa. Y nuestro corazón está diluido, está dividido. Muchos tenemos un corazón dividido y por eso estamos sufriendo. Dios quiere que nos vistamos de toda la armadura de